más como sacerdote, ¿verdad? Un poquito de riesgos, de castigos, etcétera, que pudieran eventualmente alguien que no conozca ni la teología, ni el derecho canónico, ni diversas cosas, pues dice, sí, vamos a castigar, bueno, ¿verdad? Es como alguien que en la actualidad criticara al señor presidente y dijeran, vamos a meterlo a la cárcel. Pues oiga, que no hay una constitución, derechos ciudadanos, una libertad de expresión, o sea, ¿verdad? Si conocemos bien la teología y si conocemos bien el derecho canónico, no hay fundamento. Y sobre todo, ¿qué diría nuestro Señor Jesucristo al respecto? ¿Qué me diría a mí como sacerdote? ¿Habla la verdad o disfraza? Jesús siempre habló la verdad, ¿verdad? No podemos concebir a Jesús disfrazando la verdad, no, ¿verdad? Pero sí hay riesgos, ¿verdad? No los profundicemos, ¿verdad? También se da a veces una especie de situaciones fácticas. A ver, no quiero profundizar mucho, pero sí dar la idea, ¿verdad?, de que a veces no se busca la verdad, sino que hay poderes fácticos que le imponen. ¿Sí? En el tiempo de Jesús, Él era la verdad y les daba los argumentos, pero había un poder fáctico que se llamaba poder judío y el poder romano. Y ellos con pseudo argumentos imponían un silencio, imponían castigos, etc. Pero son poderes fácticos, no era el poder de la verdad del Evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, contra esos poderes fácticos estamos, ¿verdad? Son un poquito de los riesgos. Bien, como ya dijimos, es un diálogo serio. ¿Por qué decimos que es un diálogo serio? Porque queremos realmente confrontar a aquellos que dicen otra opinión, ¿verdad? O nosotros vamos a poner nuestra postura y que nos digan si no es así. ¿Y por qué nos dirían que no es así? Y si seguimos los criterios teológicos de siempre, pues con humildad tendríamos que decir, fíjense que me equivoqué en este punto, ¿verdad? Pero si no es así, pues estamos exponiendo lo que es una doctrina verdadera. Y para eso hay mucho tiempo. Aquí a veces a lo mejor no hay lugar a preguntas, a veces no. Bueno, pero si alguien quiere poner algo muy concreto para preguntarlo, se puede hacer, también ustedes lo pueden hacer, ¿eh? Les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Hace tiempo, que será más de 10 años, yo le aconsejé a un grupo de laicos que tenían unas dudas en la fe. Les dije, ustedes pueden escribir a la Congregación para la Doctrina de la Fe para preguntar sus dudas. Y ojo, a mí me tocó conocer los procesos allá en Roma, que creen que el proceso oficialísimo para preguntar a la doctrina de la fe, que es la instancia especial para resolver estas situaciones, el proceso se llama dubium, que significa duda. Le escribo a la congregación, le pregunto una duda. El plural de dubium es dubia, sería dudas. Entonces ya comprenderán cómo hace unos pocos años estos 4 cardenales que ustedes conocen, Cardenal Burke, etc., hicieron este documento que son las dubias, o sea, son las dudas, ¿verdad? Y realmente ellos preguntaron con toda la oficialidad y con toda la corrección posible, habida y por haber, y la misma oficialidad de siempre. O sea, no se salieron del camino nunca. Bueno, entonces lo mismo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Ahí todo el tiempo, así como están ahí las dubias detenidas, y todavía, bueno, ya tienen su solución, pero todavía no se les da la respuesta oficial. Así se puede preguntar.
Entonces, si alguien, no de este foro, sino de afuera, de cualquier universidad católica, de lo que decimos, quiere opinar con toda la precisión de lo que es un texto, pues de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, para llegar a algo concreto. Sí, pero no es así, porque de otra manera caemos a veces en que lo que allá hablaron, pues allá cada loco con su tema. Lo que hablaron allá, pues se lo lleva el viento. La mejor forma mañosa de desacreditar algo es decir, pues eso dijeron. No, ¿tú qué dices? Ante esto que se dijo, ¿tú qué dices? No lo tomes así como que no me tomo la molestia de responder, porque a lo mejor es que no quieres responder y no quieres caer en la verdad si tu postura es otra, ¿verdad? ¿Sí se va entendiendo? Eso es muy importante, porque si no caemos en un diálogo, en un pleito de mercado, ¿verdad? Que yo digo y a ver quién grita más y a ver quién dice. No, afirmaciones sencillas, por escrito, y si están mal, por favor, que se rebatan y que nos den el derecho de la réplica. Cuando hay un poder fáctico, se da el lujo de no responder, argumentando de que no te vi, ¿verdad? Pero la realidad es que a veces no se quiere responder. Bueno, lo vamos dejando, pero queda así en suspenso, ¿eh? Bien. Es un tema sui generis, es un tema que no sé si haya en otros lados se haya tratado, seguramente la iglesia es muy amplia, pero no es muy común el tema. La defensa de la fe en el interior mismo de la iglesia, en los ámbitos de la iglesia. Bien, es también, decíamos, vamos a tratar de hacerlo desde la teología, sin complicarnos mucho, pero sí con los términos que deben de ser. Y pues si alguien gusta grabar, pues que grabe, ¿verdad? De todas maneras, si alguien hubiese por algún caso venido a espiar, pues iba a grabar, entonces pueden grabar todos, ¿verdad? Bien, ¿qué buscamos? ¿Qué buscamos? Buscamos la verdad, como decíamos, buscamos la verdad. Pero ojo, que hay muchos entre filósofos y teólogos que dicen, no, pues están tan mal estos hombres que están buscando la verdad. Hombres y mujeres, están buscando la verdad, fraterno, de encontrar las coincidencias, no aquello que nos divide. Aquí en México tenemos civilmente, el gobierno ha organizado el Día de la Tolerancia. No sé si de veras es tolerancia o vendría a ser como el día así de, pues hasta de una hipocresía, en el sentido de cada loco con su tema realmente. ¿Y cuál es el mensaje que subyace? Que no hay una única verdad, que la verdad no es una, sino que son muchas y que cada quien tiene su verdad y que entonces cada quien puede vivir como quiera. Y nos venden eso desde universidades. Claro que cuando se trata del poder fáctico, o sea, de los hechos, ahí sí ya no. Ahí sí ya dicen, yo gané por tantos votos, y otro dice, yo también, dice, no, vamos a contarlos. Entonces hay una verdad, nada más, ¿verdad? Yo voy a hacer el gobierno, no, yo voy a hacer el gobierno, no, tiene que ser uno solo. Ah, entonces sí, nada más hay una sola verdad. O sea, a la hora de lo que es fáctico, decimos, olvídense de teorías, la realidad es una. Pues eso es lo que es, la realidad es una, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Realmente la verdad, realmente la verdad. Pero este tema también de la defensa de la fe, para muchos nacería muerto. O sea, dirían, defensa de la fe, déjalos por favor, son de estos que defienden la fe. Y entonces, qué molestos, ¿verdad? Estos son muy acartonados, defienden la doctrina. ¿Qué importancia tiene la doctrina? Lo que importa es la caridad, lo que importa es la fraternidad, lo que importa es la ecología,
hermanarnos con todos, que todos pensemos de una misma manera. Pero la doctrina, por favor, es que esos detallitos de doctrina que nadie le entiende, ¿para qué defenderlos? Y no nos damos cuenta que defender la fe significa defender la verdad de Cristo, la verdad de Cristo, la que Él vino a traer a la tierra y cuánto deseó que estuviera ardiendo. Y la verdad de Cristo que le ha expresado a sus apóstoles y que la iglesia ha custodiado durante 2000 años. Yo sí quisiera que nos fijáramos en esto. A veces en el ámbito de los laicos no se da mucho esto o lo perciben, pero a veces en nuestro ámbito de sacerdotes sí, un sacerdote doctrinal, oye, por favor, o sea, déjate de eso, vamos a ser más prácticos, o sea, otra vez repito, la fraternidad, la caridad, olvidarse de las diferencias, todo es lo mismo. Pero hay grandísimas diferencias, pero sobre todo una que es que se trata de la verdad de Cristo. Aquello, Juan 6:68, tú tienes palabras de vida eterna. Defender las palabras de vida eterna de Jesús, su evangelio. Juan 3:16 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan y conozcan a tu enviado. Entonces el mundo actualmente, será por eso, ¿verdad?, que es la influencia del mundo. Al mundo no le interesa una verdad única, porque así somos más manipulables, ¿eh? Repito, los poderes fácticos bien que dicen, no, estas son estadísticas, estos son datos duros, incluso así lo dicen, datos duros, y de esto sí no me bajo, Oye, soy una empresa y estoy perdiendo, son datos duros, no me vengas aquí con teorías filosóficas y teológicas. Esto es lo que está pasando, estamos perdiendo. Y en un partido político las encuestas son sagradas. Vamos perdiendo, entonces pues hay una verdad. ¿Y por qué la verdad de Cristo no queremos defenderla? Y las palabras de vida eterna de Cristo, y todavía yo diría toda la doctrina de Cristo, porque Jesús dice, acuérdense Mateo 28:20, ahí dice, vayan, bauticen y enséñenles todo lo que yo les he mandado y todo lo que yo les he enseñado, todo, la integridad. No hay algo que venga de Cristo que no tengamos que recibir y custodiar. Así que no hay que decir, bueno, vamos tomando lo más importante, ¿verdad? A lo mejor la Eucaristía, algunos sacramentos, pero otras cositas por ahí las vamos dejando. No, es lo que la Iglesia ha custodiado desde siempre. Repito, hay una crítica, si defiendes la doctrina, hay una crítica o hay una idea también, eso hay que tomarlo en cuenta, algo inconsciente que se ha hecho, así como los muchachos cuando están muy jovencitos chupan ideas que están en el ambiente, ¿verdad? Así pasa a veces, hay ideas en el ambiente. Por ejemplo, se dice, es que la teología dogmática, ay, por favor, ya vamos a los dogmatismos, en sentido peyorativo. O sea, vas a imponer la verdad. No, si no se trata de eso, son las verdades de fe. Son las verdades de fe las que interesan. Bien. No me detengo más, pero sí hay una crítica fuerte. O sea, mucha gente diría, ay, por favor, van a tratar este tema, ocúpense de cosas más productivas. No se le ve como el sentido, pero esto es la verdad que Cristo vino a traer a la tierra. ¿A poco yo podría decir, quito su evangelio, quito esas verdades y me dedico a practicar la caridad? Traducido en términos laicos, la filantropía, el amor a los demás, o un amor a Dios, a un ser supremo, porque ya no me interesa que sea católico el asunto, o lo que hacen los medios de comunicación social y muchos que dicen, ya nada más dicen católico y dicen, pues retrógrado,
cerrado al diálogo, todo. O sea, a ver, permíteme, ¿te has fijado que la cultura en la que vivimos es católica? La cultura, los monumentos, la historia, la literatura, muchas, desde nuestra independencia, pero es ideológico el asunto, está sesgado, y aquellos que absorben ese mismo ambiente lo replican, lo repiten, y por eso dicen, no, es que no nos interesa nada de eso. Pero es que si tú niegas la doctrina vas a terminar negando muchas cosas, y al final negando a Cristo mismo. Es algo esencial, la defensa de la fe. Bien. Concluyo diciendo que la importancia del tema es tan importante, la defensa de la fe, como decir tan importante la salvación misma. Pero volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, por favor, ya vas a predicar la salvación eterna. Si lo que hace falta aquí es que haya fraternidad, progreso social, justicia social. Sí, hacen falta esas cosas, pero por encima de estas cosas está la salvación eterna. Entonces hay mucha gente que se impacienta y dice, la salvación, entonces no. Y aquellos que no son creyentes, precisamente lo que quieren hacer es venderte la idea de que deja un poquito eso de la salvación, que nos divide, y vamos a conjuntarnos en los temas muy inmanentes de aquí del tiempo, en el aquí y el ahora, como son la ecología, lo social, la política. No son temas malos, pero por encima de ellos está la trascendencia. Entonces nos vamos dando cuenta que hay esto peyorativo. Por eso digo, tan importante el tema es como la misma salvación de Cristo. Pero si no le vemos la importancia de la salvación de Cristo, o catalogamos que la salvación de Cristo es solamente de manera social, natural, ecológica, nos quedamos como en un reductivismo grave, al cual yo solo quiero hacer una nota al pie de página. Recuerden un poquito el discurso de San Juan Pablo II, si no lo conocen, chéquenlo por favor, asómense por ahí, cuando su primera visita a México, el discurso que tiene el Papa, y dice: no podemos privar al hombre de la dimensión trascendente, porque sería amputarlo de una dimensión esencial. Está bien lo social, está bien lo económico, está bien lo ecológico, está bien todo, pero no le quites lo trascendente, porque le quitas algo esencial. San Juan Pablo II ya lo decía en ese discurso, que yo les recomiendo mucho que regresemos a checar. Bueno, entonces vamos entrándonos un poquito más en materia, a ver si no se nos va mucho el tiempo. Por eso qué bueno que lo hagamos así coloquial, podemos avanzar más. La situación de la iglesia. La situación de la iglesia parecería como un triunfalismo. Todo está bien. O algunos dirían, para disimular el triunfalismo, para que no se vea tan evidente, bueno, tenemos problemas, pero vamos hacia adelante, vamos caminando. Y parecería que todo está bien, todo está en orden. San Juan Pablo II nos dejó muy mal acostumbrados, ¿verdad? Porque sabíamos que estando así como estaba en ese momento, todo estaba en orden. Yo le decía a una religiosa, salía un documento, ya ni lo leíamos, pues está en orden porque está en orden, porque está todo bien, ¿verdad? Y todo funcionando, con sus problemas siempre, ¿verdad? Pero todo funcionando. Parecería que está igual, pero hay signos alarmantes. La reducción de los laicos que se profesan católicos así llamados practicantes. Es una reducción drástica, que se expresa de muchos libros parroquiales, las estadísticas. Bajan los bautismos, obviamente las confirmaciones, los matrimonios por la iglesia. Hay signos alarmantes, ¿verdad?
Las audiencias que antes estaban llenas en San Pedro ahora están vacías. Los católicos de Europa y de Estados Unidos están bajando dramáticamente. En México lo notamos, y México es un puntito que nos hace ver lo que está pasando en América Latina. Bien, entonces hay signos alarmantes, y otro gran signo alarmante es la gran baja de vocaciones a la vida consagrada y a la vida sacerdotal. Una escasez enorme. Pero yo me preguntaría si hay preocupación por eso. En algunos sí, pero en quien debería de haber preocupación, pareciera así como decir, bueno, pues vamos a entrarle así, ya que se quede así, vamos a otras soluciones, como ordenar a los hombres casados, los viri probati, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el tema. Entonces, pero eso es muy alarmante, porque significa que la celebración de la misa y de la Eucaristía, las confesiones, los sacramentos, la predicación, todo va para abajo. Contrario a lo que ha sucedido en la historia de la Iglesia, que cuando hay persecución, hay un alza en las vocaciones, hay mártires, pero la Iglesia crece con todas las dificultades de la persecución. Y ahorita a lo mejor daría la impresión que estamos en una época de acomodamiento en la Iglesia. Estamos muy cómodos, la doctrina se presenta muy cómoda, porque pues tú, si fuiste casado pero ya no te gustó el asunto, pues entonces ves cómo le haces y ahora ya no estás así, ¿verdad? Ya comulgar pues puedes con y sin confesión. Ya si eres sacerdote, pues al ratito a lo mejor ya te puedes casar si quieres, etcétera. Y estas facilidades, entre comillas, al final aterrizan en una situación desastrosa en la Iglesia, que tendríamos que abrir los ojos para darnos cuenta hacia dónde va todo este panorama. Bueno, son los signos alarmantes, todo lo que parece que está muy bien, pero que en realidad no está muy bien. Pero todavía más, y ese es el meollo de la conferencia, una situación inédita en la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido persecuciones, siempre ha tenido crisis, siempre. Pero la situación actual es una situación inédita, que es un ataque a la fe dentro de la misma Iglesia. Dentro de la misma Iglesia. Una destrucción de la fe dentro de la misma Iglesia. Ahorita vamos a ver los puntos, pero esto es una situación inédita y realmente de gravedad, que habría que poner mucha atención. Repito, en muchas ocasiones, muchísimos problemas, pero la fe se ha mantenido. Ahorita pareciera que la fe está destruyéndose. Es el primer aspecto del ser inédita esta situación. Y el segundo aspecto es que los ataques proceden dentro de la misma Iglesia. Parecería una autodestrucción. Y cosas curiosas, parecería a veces que la ayuda viene de fuera. En la Iglesia no ha habido voces tan fuertes, de tanta autoridad, que se levanten contra el aborto, por ejemplo. Llegó Trump, que es un personaje muy cuestionado. Yo no lo alabo en el sentido de que no está en un proceso de canonización, no lo estamos canonizando, ¿verdad? Es un político, pero qué curioso que le da un empujón fuerte al provida, ¿verdad? Qué curioso. Putin en Rusia tiene leyes más católicas que en México. Qué curioso que de fuera no viene la destrucción, sino en muchos casos como la ayuda, ¿verdad? Bien, son situaciones de ese tipo. El meollo otra vez de la conferencia está en la defensa de la fe católica dentro de la Iglesia, y lo segundo, el límite de la prudencia. ¿Hasta dónde tenemos que ser prudentes? Yo preguntaría si hemos sido prudentes o no. Como dicen, ¿verdad? En exceso. Como que
como que siempre decimos, bueno, hay cosas así, pues no hablamos, pero sí tiene un límite esto. Yo les voy a decir cuál es el límite, luego se los digo. El límite es cuando se toca la fe. Cuando se toca, la fe no es negociable. Ahí ya no podemos hacer nada. Como si un mártir dice, bueno, me quieren matar porque a lo mejor odian a la iglesia, a lo mejor trato de hacer esto, lo otro, para que no haya conflicto, pero si me dicen que niegue a Dios, no puedo. Y si va de por medio mi vida, ahí va mi vida. Es el ejemplo de los cristeros, ¿verdad? ¿Quién vive?, decían los soldados. Y si decían, viva el supremo gobierno, tranquilo, no pasa nada. Pero si dicen, viva Cristo Rey, confesando la fe, va de por medio tu vida. La fe no es negociable. Mártir significa testigo. Todo el ejército de los testigos de esa fe significa que dieron su vida, porque eso no es negociable. Santo Tomás Moro dio su vida por mantenerse en lo que tenía que ser, en la fe católica. No es negociable. Aunque todos vayan en otro sentido, no podemos ir en otro sentido, sino en el sentido de la fe. Por eso ese es el límite. Ese es el límite. Bien, lo vamos a tratar un poquito de desarrollar. Bien, quisiera, antes de pasar a algunos puntos concretos, 3 criterios de discernimiento. 3 criterios de discernimiento. ¿Cómo discernir la doctrina? A ver, en primer lugar, la doctrina de la iglesia no se discierne por votación, ni por mayoría de votos, ni por opiniones, ni siquiera por decisiones discrecionales, ni por discernimiento, sino por fidelidad al patrimonio de la iglesia apostólica que ha sido enviada por Cristo. Eso es algo muy importante. Entonces, cuando dicen, bueno, aquí hay una cuestión muy difícil, bueno, la ponemos en una diócesis, se arma la situación, ¿verdad? Y entonces el obispo dice, pues, ¿qué hago? ¿Sí o no? O digo sí, y otros dicen no, y la cosa va creciendo hasta que llega al Papa, ¿verdad? Hasta que llega al Papa. Y entonces, ya llegando al Papa, pues entonces que se dijera, a ver, ¿cuántos episcopados están a favor de esto? ¿Cuántos obispos están en contra? ¿Cuántos están de esta manera? ¿Cuántos están de esta otra? Y entonces decir, bueno, pues tomando en cuenta que esto, que se puede hacer mucho lío, tomando en cuenta, vamos a irnos por aquí. O tomando en cuenta que, pues, hay personas que así lo desean, vamos a irnos por aquí. No es discrecional la decisión. La respuesta tiene que ser, ¿cuál es la doctrina de Jesús? ¿Cuál es la doctrina que Jesús ha transmitido a su iglesia? Y a esa tengo que ser fiel. Me guste o no me guste. Pongo el ejemplo, cuando muchos han dicho que se ordenen sacerdotes las mujeres. San Juan Pablo II puso la comisión correspondiente simplemente para darle seriedad al examen, aunque ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Se intuye, pero todavía para que no haya ninguna duda y darle seriedad a todo, puso su comisión, etcétera. Llega el documento, que es en el año 94, se llama Ordinatio Sacerdotalis, y el Papa, qué curioso, por eso se les digo esto, porque se aprende ahí de San Juan Pablo II. El Papa no dice, ¿saben qué? Que a mí me gusta que no se ordenen las mujeres. Ni tampoco dice, oye, la mayoría piensan que estaría bien. No atiende a eso el Papa. El Papa va a decir, si Dios quisiera ordenar a las mujeres, lo podría hacer, ¿no les parece? Lo podría hacer. Pero yo soy el Papa, soy sucesor de los apóstoles, soy custodio de la doctrina apostólica que viene desde la primera comunidad
y esa primera comunidad recibió todo de Jesús. Y en esa comunidad y a lo largo de 2000 años, yo, Papa San Juan Pablo II, no encuentro ninguna referencia a que yo tenga la facultad de ordenar mujeres. Entonces, discúlpenme, yo no lo puedo hacer. Eso es teología. El criterio de la apostolicidad. Yo no lo puedo inventar, aunque me parezca magnífico, aunque diga, oye, a lo mejor las mujeres serían mejores sacerdotes que los hombres. Qué bueno sería, nos pondríamos a la moda del mundo. Sí, pero eso no lo puso Jesús. Yo, Papa, no lo puedo inventar. O sea, tenemos que entender teológicamente la autoridad del Papa es la custodia de la apostolicidad de la Iglesia. La custodia. ¿Sí? Bien, ese es un criterio importante. Otro criterio importante, solo lo enuncio, no hay tiempo para desarrollarlo, es todos los tres criterios para discernir son Cristo. Cristo es el logos eterno, la palabra, todo lo racional y todo lo que es verdad tiene su último criterio en Cristo. No lo desarrollo porque sería más filosofía y nos falta tiempo. Segundo criterio es teológico. Cristo es el camino, la verdad y la vida, el único camino, la única verdad, la única vida, y por eso es que Él nos trae su evangelio y lo transmite a la primera comunidad, a los apóstoles, y de ahí 2000 años. Más allá no podemos inventar ni tampoco incursionar ni innovar, ¿verdad? Y otro criterio de discernimiento es que toda la historia de la salvación es porque Dios nos ha amado en Cristo. Dice San Ireneo que la gloria de Dios es que el hombre viva. Todos los beneficios que Dios nos da es para bien del hombre, y esa es su gloria, y todo nos lo da en Cristo. Entonces decíamos en la filosofía, los tres grandes temas de la filosofía son Dios, el hombre y el mundo, pero en realidad todo se reduce a Dios y al hombre, porque Dios creó el mundo para el hombre, para el ser humano, y Dios quiso hacerlo a su imagen y semejanza, y después hacerlo imagen en Cristo, y que sea su Hijo. Toda la historia de la salvación es eso. Los padres de la Iglesia hablaban de la divinización del ser humano en el sentido de que con la gracia participan de la misma vida divina. O sea, a Dios lo que le interesa es que el hombre se salve y que el ser humano comprenda y acepte a Dios y entre en comunión con Dios. Todo el Evangelio y la revelación gira en torno a esto. Parece un poco aburrido, pero ahorita viene la primera consecuencia. La filosofía dice Dios, hombre y mundo. Nosotros decimos Dios y hombre, porque el mundo está en relación al hombre. Entonces, todo el tema ecológico es bueno. Dios le confió al ser humano el mundo, pero es relativo. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y el salmo que dice: es inútil que veléis hasta muy tarde, porque Dios da a sus amigos lo necesario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nos esforzamos mucho en cuidar el planeta, está bien, todo lo ecológico está bien, pero con todos nuestros cuidados, si no estuviera Dios, se acabaría el mundo, punto, y se acabó. Nos viene un asteroide y se acabó el mundo, viene un terremoto y se acabó. O sea, dependemos de la providencia. ¿Con cuántas pruebas lo hemos hecho? Aquí y en todos lados, cuando hay una calamidad, aquí se llegó a sacar la imagen de la Virgen de Guadalupe ante las calamidades, y en otros muchos lados, la oración, etc.
Dependemos de la providencia. A Dios no le cuesta trabajo darnos, está la Biblia plagada de estas citas, ¿verdad? Israel, por favor, si fueras fiel, en un momento humillaría a tus enemigos y te saciaría con miel silvestre. O sea, yo te daría todo. Si sufres es porque quieres. La historia de la salvación y por lo tanto la teología y por lo tanto la misión de la iglesia evangelizadora, sí, cuida la creación, pero lo más importante es la salvación. Lo demás te viene por añadidura. Jesús vino a salvar y se ocupaba de estar evangelizando. Lo demás por añadidura. ¿Sí? No se ocupaba de andar sembrando arbolitos, sino de evangelizar. Bien, son tres criterios que se pueden desarrollar muy ampliamente. Todavía falta uno, el de lo más esencial en la iglesia, la Eucaristía. Es lo más esencial porque es Cristo mismo. Pero Cristo mismo no a la manera protestante, ¿verdad? De decir Cristo es lo máximo, pero nunca me lo muestras. Cristo está aquí, cumpliendo su promesa en la Eucaristía. Voy muy rápido porque se nos acabó el tiempo, pero de la Eucaristía se sigue la necesidad del sacerdote. ¿Sí? La necesidad del sacerdote. Y de ahí vas a la necesidad de los sacramentos, de la salvación, de la predicación del Evangelio, etc. Bueno, entramos porque de verdad es... Le comentaba ahorita, ¿verdad?, que esto es un super cursote grandote reducido a una pequeña plática, y después a ver si hay inquietudes haciendo un poquito de ejercicio, un poquito de lo que dijimos al principio, ¿verdad? Entonces, simplemente ante esta luz de estos criterios que se reducen todos a Cristo, Cristo en la Eucaristía, Cristo que funda su iglesia y que es apostólica, con la doctrina de los apóstoles y con una doctrina que no somos dueños de ella, al máximo somos custodios, ¿verdad? Y con lo que Dios nos quiere dar, toda la Sagrada Escritura, la historia de la salvación, lo que nos quiere dar al ser humano es la salvación. Bien, ante estos criterios, que todos se reducen a Cristo, observamos una situación alarmante en muchos casos, ¿verdad? Lo empiezo a decir así, por ejemplo, esto que sucedió de la Pachamama sería alarmante, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es alarmante? Porque se transforma en idolatría, y la idolatría está condenada en la Sagrada Escritura desde el principio y considerada una altísima traición a Dios. Por eso se habla de una prostitución, ¿sí? Pero aquellos que lo ven con ojos benévolos, pues dicen, es que es una inculturación. Y como nadie de los demás sabe lo que es una inculturación, ahí está la prueba de que todos ignoran el por qué se hizo esto, y pues pobrecitos están condenándonos diciendo que es idolatría. No, tan sencillo. La inculturación es llevar el Evangelio y llevarlo y hablarlo en la cultura de aquel que lo va a recibir, aprovechando todos sus valores positivos de su cultura. Eso es inculturar el Evangelio, ¿verdad? Hablarle en sus categorías positivas de la cultura. Y me parece que desde el documento de Puebla, pero si no, el documento de Santo Domingo, fíjense qué bonito, habla de la Virgen de Guadalupe, y eso fue una aportación de nuestro cardenal arzobispo Ernesto Corripio Ahumada en su momento. La Virgen de Guadalupe como el modelo más acabado de una evangelización inculturada. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe, para evangelizarnos, toma nuestros rasgos, toma nuestro color de piel, en su manto lleva un código que los indígenas leían muy bien, pero nos lleva: soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Verdadero Dios, no de los falsos dioses, del verdadero Dios por quien se vive. Esa es una inculturación. Entonces, decir que una inculturación es aceptar así abiertamente cualquier creencia
o a través de nuestro silencio permitir que eso se transforme en una confusión mental y doctrinal, eso es otra cosa muy distinta. No sé si lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Muy distinta, ¿verdad? Es una idolatría. Bueno, ahorita vamos a la sesión de preguntas, ¿eh? Yo lo paso muy rápido porque les digo, cada uno de estos temas sería amplísimo. Un segundo punto, el diálogo, ustedes saben que se está propugnando hacer un templo para que estén las tres religiones juntas, ¿verdad? Y muchas otras iniciativas, muchas. Y la cuestión es, el pretexto es porque es diálogo interreligioso. Otra vez, una cosa es un auténtico diálogo interreligioso en el cual vamos a evangelizar. Lo hizo San Pablo, se fue a Atenas y les empezó a hablar un poco en su lenguaje, pero les dice, yo les quiero predicar a Jesús. Y cuando les dijo, vengo a predicarles a Jesús que resucitó, ya no les gustó y dijeron, otro día te vamos a oír. Y son muchos los autores que dicen, desde entonces San Pablo dijo, no, yo voy a predicar a Cristo y no voy a andar con componendas, porque si no, no voy a hacer nada, ¿verdad? Entonces, nuevamente, diálogo interreligioso o sincretismo. El sincretismo es una revoltura de todas las religiones. ¿Cuál es el mensaje? El diálogo interreligioso debe ser un medio, no un fin, no un fin. Y aquí parecería que es el fin. Por los siglos de los siglos vamos a vivir cada quien con su Dios y se acabó. No, ni siquiera es humano, ni siquiera es fraterno, porque yo, si creo y estoy convencido que Jesús es la verdad, de manera fraterna y por respeto a tu inteligencia y tu persona, te tengo que proponer, mira, esto es lo que yo creo, con fe firme y convencida. Háblame tú de lo que tú crees. Hasta el diálogo interreligioso. Pero cero diálogo interreligioso, porque ahora ya no se acostumbra a hablar, porque se dice que es proselitismo. Cero diálogo, no hay palabra, y los signos hablan muy mal, porque pues ahí esas tres religiones, bueno, dicen, bueno, positivo, que se hermanan y que tratan de llegar a un mismo Dios. Ok, si es un medio para llegar al único Dios verdadero, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es el verdadero amor de Dios. Y no está diciendo Dios quiere que pues cada quien se salve por donde quiere, y si no llegan al conocimiento de la verdad, pues no pasa nada. No dijo eso, ¿verdad? Segundo ejemplo, dos grandes anomalías contra el primer artículo de la fe, credo in unum Deum, creo en un solo Dios. Y después vienen algunas insinuaciones graves, ¿verdad? Cristo es Dios, claro, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y si yo digo que todas las religiones son iguales para llegar a la salvación, pues estoy negando a Cristo y estoy negando que Él es el único camino trazado por Dios, el verdadero camino. Y no porque digamos nosotros somos cristianos y los otros musulmanes no. Pues hermano musulmán, hermano hebreo, israelita, judío, vamos a dialogar. Eso es lo que hacía San Pablo. Por eso lucharon también los apóstoles, se dirigieron en primer lugar a sus hermanos judíos. Entonces, diálogo interreligioso o sincretismo. Nos quieren llevar a un sincretismo, a un todo es igual. Saben ustedes que en algunos lugares de Europa pues quitan el crucifijo. ¿Por qué? Porque dicen ofende a la sensibilidad. ¿Qué diferencia hay de por ahí a negar a Cristo? Aquel que me niegue lo negaré ante mi Padre, etcétera, ¿verdad? Bien, seguimos un poquito, les pido un poquito de paciencia. Viene en Amoris Laetitia, tenemos el gran problema de que se abre la puerta prácticamente, aunque textualmente no se diga, prácticamente a la comunión a los divorciados vueltos a casar. Y entonces se dice haciendo un discernimiento. Yo le decía a un padre en aquella época, le decía, bueno, se hace el discernimiento, entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen de Roma.
Pero luego de Roma vino el documento y dicen, ¿qué creen? Yo no hago el discernimiento, sino lo van a hacer ustedes, los párrocos lo van a hacer. Tú acompañas allá a los divorciados vueltos a casar, y entonces pues a ver qué sacas, porque si se puede, entonces ya les puedes dar en determinadas circunstancias que nadie sabe cuáles son, les puedes dar la comunión. ¿Cuáles son esas circunstancias? No es que es un discernimiento personal, concreto. Y bueno, entonces, ¿cómo le hago yo? Entonces un párroco dice una cosa y vas con otro y te dice otra, y etcétera. Bueno, entonces ahí hay una afectación, perdón, me voy a exceder en los minutos, perdón, pero para redondear, hay una afectación en el tema del matrimonio, en el tema de la Eucaristía, en el tema de la reconciliación. Y después está conectado, repito, estoy muy rápido, porque eso se tendría que desarrollar, está conectado con el celibato de los sacerdotes. Ahorita trato un poquito más, pero también ahí hay una afectación en cuanto que se pone en duda, ¿verdad? Si se dice es algo meramente disciplinar, pues señores, ya quítenlo, pues es una regla, se quita y se acabó y no pasa nada, ¿verdad? Y también el tema, porque San Juan Pablo II lo trataba, el tema de la teología del cuerpo, que habla del matrimonio y habla del celibato y habla también de la homosexualidad. También actualmente se está diciendo, bueno, ya la homosexualidad la plantean teológicamente como si fuera algo querido por Dios. Así Dios creó, véanse el artículo del rector de la Ibero, ¿verdad? Bueno, unos hombres, otras mujeres y otros con la tendencia homosexual. No, señores, no fue así. Eso ni es teológico, etcétera, ni es científico, ¿verdad? Etcétera. Es ideológico, es otra cosa. Está amañado. Un tema muy delicado. Muchos hermanos homosexuales piensan que sería homofobia, un término que se inventó como si tuviéramos odio hacia ellos. No tenemos odio. Queremos proponer la verdad que Cristo les da para liberar. En todo caso, no me odies a mí. Yo nada más le diría, el que me dijo fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, tienes un problema, pues hay que ir con Cristo, ¿verdad? Pero es como el alcohólico. Si yo digo el alcoholismo está mal, estás discriminando a los alcohólicos. No, yo amo a los alcohólicos, les debo dar un abrazo fraterno, pero el alcoholismo es para tu mal, ¿verdad? Bueno, se profundizaría, pero lo que quiero decir es que dentro de la iglesia está esa confusión. Si fuera afuera, bueno, pues eso ya estamos acostumbrados a que afuera se dice de todo. Pero si es dentro de la iglesia, ahorita yo les preguntaría, ¿verdad?, si se han encontrado en alguna situación donde les dicen, no, bueno, no seas tan drástico, déjalos ahí un poquito, etcétera. Es dentro de la iglesia, ¿verdad? Y trato el tema del celibato así muy rápido, se nos acaba el tiempo, y yo diría, solamente doy una idea para que vean cómo está la situación muy álgida en este tema, ¿verdad? Primero, se dice que hay escasez de sacerdotes, perdón, con San Juan Pablo II le fueron a decir lo mismo, y los números ahí están. ¿Saben lo que hizo San Juan Pablo II? Eso casi nadie lo sabe. Creó una comisión dentro del Vaticano que se llamó para la más equitativa distribución de los sacerdotes, porque él dijo, a ver, denme las estadísticas, en Europa hay un montón de sacerdotes, en América hay menos, en Asia menos, en África voy a distribuir más los sacerdotes, a ver, las diócesis que tienen más sacerdotes, que a veces están aburriendo ahí los padres, echen unos misioneros y vámonos para acá y distribuimos los sacerdotes. O sea, se le ocurrieron soluciones porque él dijo, la solución no es claudicar y decir, ¿saben qué? El sacerdocio ya no va a tener vigencia, vamos haciendo laxas las exigencias del sacerdocio, vamos quitando el celibato. Bueno, primera cosa. Segunda cosa, el promotor ahora de esto de los viri probati, en latín significa varones probados, aquellos que dirían ya son personas casadas con muy buena vida, muy buenas costumbres, ya la comunidad los conoce, todo, bueno, y los vamos a ordenar sacerdotes. Eso mismo lo propusieron en el año 90, también el episcopado brasileño, y San Juan Pablo, San Juan Pablo II dijo, no.
Entonces el cardenal Humes, que es el que ahora está proponiendo la ordenación de hombres casados, también estuvo en el Vaticano y fue prefecto del clero y escribió un documento para alabar el celibato. Entonces, ¿cómo es esta contradicción? Bueno, es que sabía muy bien que San Juan Pablo II, si hacía otra cosa, le iba a decir no, ¿verdad? Bueno, yo solo quiero dar un dato porque el mayor error sobre el celibato, el mayor error, bueno, primero, prácticamente sería un desastre, yo sí quiero hacer notar eso. Si se pusiera excepciones, que en Amazonia sí se pueden casar los padres. Al ratito dicen, bueno, aquí en Oaxaca es una situación similar, también que se puedan casar. A ver, en África también, en Asia también, en Guam también, en todos lados se pueden casar. O sea, en la práctica es un argumento amañado para decir al final el celibato, un poco raspar el celibato, llamémosle así, ¿verdad? Porque jamás se va a hacer un ataque frontal. Ojo, el diablo nunca ataca frontalmente, siempre colateralmente. Entonces empieza con esto de que hay unas excepciones. Pero segundo punto, el hecho de decir, bueno, vamos poniendo el celibato como algo opcional. Unos sí y otros no. Bueno, entonces yo lo que quiero decir es, actualmente, chueco o derecho, estamos viviendo las cosas, hay más o menos, que Dios nos perdone con todo lo que haya, ahí va la iglesia caminando. Pero si tú haces un movimiento en falso, esto se hace un desastre. ¿No están de acuerdo ustedes? Pero es como si dijéramos, los matrimonios ya están tan mal que miren, ya vamos a aprobar el divorcio total, para que ser realistas. No, mantenemos el ideal, porque muchos ahí van. ¿Por qué les vamos a poner una piedra de tropiezo? Eso se llama hacer escándalo. Porque ahora dicen hacer escándalo es esto, ¿verdad? Hablar claramente de los temas es hacer escándalo. No, perdón, estúdiense por ahí la teología. Escandalizar es inducir al otro al pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si se hiciera eso a nivel de matrimonio? Esto sería un desastre. De hecho, de Amoris Laetitia no se han dado cuenta la mayoría, porque si se hubieran dado cuenta dirían, pues hombre, ¿verdad? Si somos infieles, pues no pasa nada, y si nos separamos tampoco, y hasta vamos a comulgar, ¿no? Bueno, entonces a nivel de celibato sería lo mismo. Quiero decir, y aterrizo, sería desastroso. Y ustedes imagínense cada caso de un sacerdote desastrado, cómo le pega a una comunidad o a una parroquia. Ustedes digan, se deshace la iglesia. Se deshace la iglesia, así de simple. Imagínense, los matrimonios, ustedes lo saben, yo los he escuchado que dicen, bueno, pues si el padre es infiel a su vocación, pues yo, ¿por qué no? ¿Verdad? Bueno, entonces solo doy este dato para que se alcance a ver la perversidad de la situación. Dicen que es una mera disciplina, el celibato es una mera disciplina, es algo disciplinar, algo que se inventó la iglesia para que así funcionara y se acabó, ¿verdad? El celibato. No es cierto, no es una mera disciplina. En el Antiguo Testamento ser célibe o ser virgen era una desgracia, véanse los textos por ahí. Cuando alguien iba a morir y no se había casado, oigan, déjenme ir a llorar porque morí sin dejar hijos, sin dejar descendencia, y por eso estaba la ley también de que si una enviudaba y no tenía descendencia, entonces el otro se casaba, etcétera, porque era visto como una desgracia. Entonces yo me pregunto, ¿quién inventó el celibato y la virginidad? ¿Quién? Cristo en el Nuevo Testamento, porque da la casualidad que el sumo y eterno sacerdote es célibe. A ver, cámbiame eso, cámbiamelo por favor. Bueno, luego se argumenta, es que San Pedro era casado, es que ahí dice que el obispo no se ha casado más que una sola vez, etcétera. Luego entonces en Oriente dicen, pues es que se acostumbran los sacerdotes casados, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, pero no les dicen otra cosa, es muy importante, ¿verdad? Primero, yo lo digo de manera cómica, fíjense que Jesús también era de rito oriental, lo digo de manera cómica, porque su cultura es oriental, él no es occidental.
Entonces, si me argumentas de los sacerdotes orientales que son casados, Jesús era de oriental, ok. Pero lo que no les dicen, y es un dato muy importante, pero esencial, ustedes juzguen por ustedes mismos, es que la iglesia se ha ordenado personas casadas desde mucho tiempo atrás, desde los primeros siglos. Pero no les dicen que al momento de ordenarlos, en ese momento dejaban de tener relaciones maritales con sus esposas, vivían el celibato, y está establecido así. Y de esa disciplina tenemos reminiscencias en la Iglesia Universal. Por ejemplo, el obispo en Oriente y en Occidente es célibe. Y en toda la iglesia, una vez que te ordenas diácono, presbítero o obispo, no te puedes volver a casar. Suponiendo que fueran casados y enviudaran, no se pueden volver a casar. Pero otra vez, la disciplina original es, una vez ordenados, los casados ya no tenían un trato marital con sus esposas. ¿Verdad que eso no nos lo dicen? Es un dato esencial. Ahora, es que debería de ser igual, es un estudio profundo que yo les invito a leer, un libro sobre el celibato, ahorita no hay tiempo, pero profundiza mucho y al detalle del cardenal, que fue un cardenal bibliotecario del Vaticano y archivista del Vaticano, y se llama Stickler, S-T-I-C-K-L-E-R, Stickler. No está muy grande el libro, pero está muy documentado, ¿verdad? Para ver la disciplina de antes, de ahora, etcétera. Entonces no es suficiente para decir eso. Los enemigos, los detractores del celibato dicen es una mera disciplina. Y entonces, si es una mera disciplina, quítenla, ¿sí? Pero no dicen todo lo demás. Y solo para terminar, si ordenaran estos hombres del Amazonas, yo les preguntaría, ¿ustedes conocen o han visto un poco sacerdotes de rito oriental? Traen la barba, todos los han visto. Les pregunto, si los ordenaran sacerdotes, ¿los meterían al rito oriental? ¿Tiene que ver algo con Rusia, los ortodoxos y los amazónicos? No. ¿Perdón? Por eso, ¿los ordenarían en rito oriental? Son casados, pero con la disciplina esta que estamos diciendo, así debería de ser. Si no es un fallo humano, pero esa es la disciplina, atendiendo al estudio del cardenal. No tiene nada que ver con los ortodoxos. ¿Los ordenarían en el rito latino? Bueno, eso es lo que quiero decir. Sería un salto al vacío. 2000 años viviendo el ministerio sacerdotal con celibato, y ahora, porque se nos ocurre o porque hay una supuesta emergencia, que porque quieren la misa, yo no me los imagino queriendo la misa, que vaya un amazónico a confesarse, oye, no fui a misa el domingo, no, espera, ¿verdad? Entonces, como parecería pretexto, pero independientemente de eso, hubo hasta una propuesta de órdenes religiosas, dicen de corte tradicional, que tienen muchas vocaciones, de decir, pues mándenos 10 de cada una de estas órdenes, mándenos de allí y se soluciona el problema, ¿verdad? Porque es un salto al vacío. A mí me parece, esa sí es mi opinión, que es un salto suicida de la iglesia, o es un acto de alguien deliberadamente que quiere destruir la iglesia. Ojo con eso. Bueno, voy terminando. El sentido del anatema es quedar fuera de la iglesia. Entonces, cuando hay una doctrina que ya está establecida, como el matrimonio, y alguien dice lo contrario, queda fuera de la iglesia. Y el anatema no dice quién, no dice si es el Padre Juan de Dios, no queda fuera, si es un laico, sí queda fuera, no. Todo aquel que vaya y atente contra esa doctrina, automáticamente queda fuera, es el anatema. Bien, y termino diciendo en positivo, yo diría que nos ateniéramos a la doctrina de 2 milenios, bimilenaria, y que se expresa muy bien en la doctrina de San Juan Pablo II en términos generales, y que San Juan Pablo II la reflejó en aquel catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?, donde también intervino el cardenal Ratzinger en su momento, y que nos atuviéramos a esa herencia. No es posible hacer una contradicción.
Esa es la doctrina de 2000 años. Allí está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese es nuestro criterio. Yo diría, terminando, pues San Juan Pablo II nos dejó la herencia hermosísima de postrarse ante la Virgen de Guadalupe, de decir totus tuus, ponernos en sus manos, de decir México siempre fiel, de dejarnos el catecismo de la Iglesia Católica, la síntesis de ese catecismo de la Iglesia Católica, y pues de decirnos eso que le gustaba tanto a él decir siempre: Jesucristo, Jesucristo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Él es el criterio. Y en México, si traduzco todo eso en mexicano, diría: viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? El grito de los cristeros. Bueno, muchas gracias. Si gustan, descansamos un momentito. Ya es bastante tarde. Si gustan, descansamos un momentito, unos 10 minutos, y regresamos para la sesión de preguntas, si están de acuerdo, por favor. ¿Sí? Gracias. ¿Con quién empezamos? Quien sea, levante la mano y le acercan. No sé si hay micrófonos. Sí, aquí está un micrófono y acá hay otro. Entonces, a ver. Yo solo quisiera saber una cosa, padre. ¿Qué vamos a hacer? Así de plano, a boca de jarro lo pregunto. ¿Qué vamos a hacer con las cosas que el Papa está haciendo y que nosotros no estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Yo, como por ejemplo en la iglesia donde me queda cerca de la casa, no quiero participar en nada hasta no saber qué camino va a tomar el párroco de la iglesia, porque tengo dudas. Sí. Es todo, padre. Bueno, es una pregunta muy compleja, yo les quiero decir. No es fácil dar una receta y decir vamos a hacer esto. El objeto de la plática que estamos teniendo es defender la fe. O sea, tener claridad de ideas. Por eso a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es formarnos nosotros. Yo en otros foros les he comentado y les he dicho que ojalá cada uno de los que están escuchando pudiera tener la misma formación y pudiera defender la fe en los diversos ámbitos que hay, y se defiende diciendo esto es así, esto no está bien, esto está mal, y aquí están las fuentes, pueden ir a verlo, ¿verdad? Y dar los argumentos. Todos que lo hiciéramos, yo creo que eso sería excelente. Si estas cosas progresan es porque hay mucha falta de formación, ¿verdad? Y hay a veces complicidad de los institutos, a veces hasta superiores, a veces hasta universidades, complicidad en no abordar los temas desde la fe, ¿verdad? Ya los papas anteriores, cuando condenaron el modernismo, también señalaban que en diversas universidades, a veces en alguna universidad eclesiástica, se llegaba a introducir esta mentalidad, ¿verdad? Entonces es como una traición, pero entonces hay que señalar las cosas. Eso es como algo muy importante, y no necesitamos estar en un sentido de pelea o en un sentido como de agresividad. Tiene que haber un diálogo sereno, ¿verdad? Y el qué hacer, pues eso es lo primero y más fundamental, defender la fe, ¿verdad? Lo otro, pues es bien difícil, ¿verdad? El decir qué hacer en cada circunstancia, pero si vigilamos que las cosas de la fe, en lo que nos toca a nosotros, podamos decirlo, está bien. No hay que pensar que cada uno de nosotros o todos juntos vamos a solucionar. La solución es Dios, ¿verdad? Y a través de la Virgen. Pero yo tengo que hacer lo que me corresponde. San Juan Pablo II, yo siempre les digo, hizo lo que le correspondía hasta el 2 de abril del 2005. Después del 2 de abril del 2005 no tiene ninguna responsabilidad sobre esto, ¿verdad? Bueno, ahorita vienen las otras preguntas, a ver si van iluminando un poquito más. Continuamos entonces, por favor, con la siguiente pregunta. Permítanme un momento, para agilizar eso, me gustaría que se fuera adelantando el micrófono, por favor, sí, para la siguiente
pregunta. Ahí está. ¿Ya está listo? Listo. Adelante, por favor. Ay, padre, yo que ahorita que mencionó lo de las mujeres sacerdotisas, yo estoy en un grupo de católicos en la iglesia, de mi parroquia, y hay varios católicos que están comentando que por qué no las mujeres sacerdotisas, ¿no? Como que a ellas podrían hacer un papel importante. Yo medio, pues, a mi conocimiento les expliqué lo que yo pensaba, entonces quiero que me lo... Sí, el tema ya lo cerró San Juan Pablo II, Por favor vean, marquen ahí en su computadora, Ordinatio, así se dice, Sacerdotalis. Sale el documento y Juan Pablo II dice, esto es definitivo, es para siempre, la Iglesia no tiene el poder, no tiene la facultad de ordenar mujeres sacerdotes. Lo que ahora están discutiendo son las supuestas diaconisas, que también ya hubo una comisión y también la comisión pues no encontró algo o sea, un fundamento, y bueno, no gustó la respuesta y ya se quiere poner otra comisión, pero en realidad ya hubo, de antemano ya se sabía que no hay esos fundamentos. La comisión ya se puso y no hay esos fundamentos, no lo podemos inventar. Y sí quiero decir que el aporte de la mujer y el valor de la mujer es inmenso. Imagínense la Virgen Santísima, la Madre de Dios. Pero la ordenación es una elección de Dios, no es de nosotros. Entonces no significa que el hombre tenga derecho a ser ordenado sacerdote, no, es a quien Dios elige, no a quien se quiere o por mayoría de votos o por un discurso de equidad de género. No tiene que ver con la equidad de género, sino con la libertad de Dios de elegir a quien Él quiere. ¿Por qué no dicen ustedes, por qué no fui yo la madre de Dios? Pues porque Dios eligió a la Virgen Santísima. Y la Virgen Santísima jamás fue con su hijo y le dijo, oye, ¿por qué no me ordenas a mí sacerdote? Cada quien tiene el aporte. Entonces el aporte de la mujer es enorme, es bellísimo, es grandísimo. Tenemos el modelo de la Virgen Santísima, ¿verdad? Entonces no es desprecio hacia la mujer en absoluto, ¿verdad? Es como aquella manipulación de los años 60 donde se decía, ¿por qué la mujer no es igual al hombre? Y entonces, ¿por qué no se viste como hombre, actúa como hombre y todo como hombre? No, es que no es la línea de crecimiento de la mujer, ¿verdad? Entonces en eso no debería de haber ningún sentido. Eso que decían que en el sínodo las mujeres querían votar, etcétera. No, ni yo puedo votar. Si yo voy, no soy obispo, no puedo votar. Pueden votar los pastores, los obispos. Entonces, y no por eso me voy a sentir yo discriminado, ¿verdad? No nos desanimemos. Cada uno de nosotros tiene una misión y esa misión tiene que ser hasta el día de nuestra muerte. Después del día de nuestra muerte nadie nos va a pedir cuentas de lo que hayamos dejado de hacer, ¿verdad? Entonces no hay que desanimarse, hay que seguir evangelizando. Eso es importantísimo, seguir evangelizando, confiar en Dios, confiar en la Virgen, ¿verdad? Y seguir actuando en medio de las muchísimas dificultades que hay, ¿verdad? Y me regreso un poquito a la pregunta anterior que hacían, ¿qué hacer? Aparte de formarse, ser muy adictos a la verdad y a la verdad de Cristo más, muy adictos, que por más que nos insistan, no, esto es la verdad de Cristo y a esta verdad tengo que ser fiel, ¿verdad? Entonces eso sí es muy importante. Además abonaría un poquito diciendo que también tenemos que saber jugar nuestras cartas, ¿verdad? También como laicos contamos, aunque crean que no, ¿verdad? Como ahora estaban diciendo, bueno, unos dijeron, bueno, ya no vamos a dar dinero cuando ya no está bien la doctrina. Bueno, pues a lo mejor es una carta que pueden jugar los laicos, ¿verdad? O actuar, o hacer, o decir ya, hago precisamente un evento en el que se va a propagar la verdadera fe, etcétera. Podemos jugar nuestras cartas prácticas, como también en el pasado lo hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, decían que el rey de España nombraba obispos y decían, los solían nombrar bien y buenos, ¿verdad? Eso en algún momento, bueno, hizo su parte, ¿verdad? Cada uno hace su parte, ¿verdad? Bien, siguiente. Continuamos. ¿Quién tiene el lado?
Muy bien, buenas tardes, padre. Gracias. Le comentaba anteriormente que estaba bastante inquieto, espero no ser rudo y bueno, que sean preguntas que la verdad valgan la pena, ¿va? Hice como 10 preguntas porque el tema, cuando vi el tema de defendiendo la fe católica, creo que es muy importante. Yo pues prácticamente tengo mucho enfrentamiento con gente que pues sí, atea. En mi trabajo pues, estoy en diferentes gobiernos y por eso tengo que tener ese enfrentamiento. Y bajo ese concepto, insisto, no quiero ser rudo ni inquieto, pero bueno, o atrevido, pero pues las preguntas son así, hice como 10 preguntas, pero bueno. ¿Qué tan cierto es que los partidos de izquierda, socialistas o comunistas, inclusive los, bueno, específicamente esos tres, ¿verdad? ¿Qué tan cierto es que esos partidos, bueno, que esas corrientes afectan o atacan directamente a la Iglesia Católica? ¿Y qué se está haciendo por parte de la Iglesia Católica al respecto? Sí, bueno, es un tema que cae en el ámbito no propiamente doctrinal, sino como yo les decía, fáctico. Pero sí es una realidad que la Iglesia ha sido atacada muchas veces a lo largo de la historia por distintos entes civiles, empezando por ejemplo, recordemos, en la Revolución Francesa se generó el Estado laico, el cual un verdadero Estado laico sería como decir, pues respetamos las creencias de cada uno, pero a veces el Estado laico se ha convertido en persecutor de la Iglesia o de la doctrina de la Iglesia. Entonces, en el caso, esto es una percepción, yo me puedo equivocar, pero me parece a mí que sí ha habido persecución de la Iglesia o frenar a la Iglesia, ¿verdad? Me parece a mí, yo fui párroco y me tocó estar con ciertos partidos políticos, ¿verdad? Y lo que yo voy observando es que sí hay esas a veces intenciones, aunque por otro lado se trata de congratular con la comunidad, pero a veces sí hay esos ataques, ¿verdad? Yo creo que la pregunta tiene valor en el sentido de que por fuera no se nota nada, pero sí hay planes para atacar a la Iglesia Católica y para que se reduzcan, por ejemplo, algunas buenas costumbres o para poner problema para realizar ciertas cosas, ¿no? Como en el pasado ha habido gobiernos persecutores y hacer una procesión era un gran triunfo, ¿verdad? En la película esta de Carol, del Papa, pues ustedes ven el gobierno persecutor, socialista, comunista, como hacía muchas dificultades a la Iglesia. Entonces eso sigue existiendo y es una hipocresía y tendría que ser descubierta, ¿verdad? Para decir, bueno, si el voto católico puede confiar en unos o en otros gobernantes, ¿verdad? Pero realmente eso sale un poquito de la materia en el sentido que se pueden equivocar, ¿verdad? Pero más o menos es lo que yo pienso. ¿Quién más? Continuamos. Sí, bueno, soy Verónica Farías. Mi pregunta es esta. Yo, desde el inicio que empecé a escuchar sobre el Instrumentum Laboris, pues claro que me causó escándalo, quise saber de él y lo que entiendo es que todavía no se ha agotado, ¿no? O sea, no hay un dictamen final. Sí. De repente no sé si nos estamos adelantando, si ya sabemos un poco el resultado final, o sea, si conocemos las intenciones y eso es lo que nos preocupa, pero un resultado que no se ha dado. Entonces, claro que hay que estar atento, sí pedir mucho al Espíritu Santo, porque no veo yo de qué otra forma. O sea, que sea realmente la acción del Espíritu, la obra del Espíritu, la que quede ahí impactada o grabada. Eso por un lado. Y por otro lado, veo que de parte del gobierno del Distrito Federal, bueno, no Distrito Federal, sino en general, federal, por alguna mañanera, claro que hay miles, pero que de parte del gobierno hay una intención de que se abran espacios para las iglesias en las escuelas. O sea, ahí sí me gustaría saber qué está haciendo la Iglesia Católica Mexicana, si se está preparando para ello,
entiendo que hay catecismos, catequistas, sacerdotes, y esos espacios a mí me gustaría saber si también habría que hacer un ejército, ¿no? O sea, un ejército de fieles creyentes, de personas preparadas por la iglesia, por sacerdotes como usted, desde luego, y en eso sí podríamos ya avanzar en un camino, o sea, más como en un sentido de prepararnos a lo que viene haciendo algo, ¿no? Sí. Bueno, respecto a lo primero, sí entra en el tema, ¿verdad? Si realmente no hay ahorita técnicamente un dictamen, porque el dictamen lo tiene que dar el Papa, ¿verdad? Pero así era el instrumento, un laboris era el instrumento preparatorio. Me parece abusivo porque lo hizo solo una famosa red, REPAM, no sé qué, panamazónica, etcétera. Abusivo, pero sí se ve como ya se introdujo, o sea, ya va más para adelante que para atrás. Y después, aquello que todo el mundo pensaba de que, bueno, pero no pasará en el sínodo, sí pasó. Y la tendencia ahorita normal sería que pasara hasta que se dictaminara que sí, ¿verdad? Normalmente se lleva este proceso, lo normal era un año. No sé si ahora lo van a cortar, lo que indicaría que el documento ya está listo casi desde antes de que termine el sínodo, ¿verdad? Pero normalmente lleva un año. Con San Juan Pablo II terminaba el sínodo y dejaba con mucha prudencia un año pasar para ver todos los temas, y eso que no había un problema doctrinal. Entonces ahora si hay un problema doctrinal casi sería para ese año y medio, 2 años, ¿verdad? Para analizar perfectísimamente todos los temas, ¿verdad? Entonces ojalá, yo también esperaría que no hubiera pasos que contradijeran la doctrina, pero por eso ahorita ya la expusimos. La doctrina es así, no tan simplista como a veces se propone, y estar preparados para tener elementos de juicio, ¿verdad? En cuanto a lo segundo, pues sí sería algo muy, muy positivo que se abrieran espacios, ¿verdad? Para la iglesia y para la doctrina en el gobierno, ¿verdad? Y que la iglesia los aprovechara, sería muy positivo. Sí. Buenas noches, padre. Mi nombre es Sandra. Primero le agradezco su valentía y la fuerza. Le agradezco mucho que nos dé este apoyo, porque a veces nos sentimos como esas ovejas sin nuestro pastor. Y al sentirlo a usted como pastor verdadero, a mí me da mucho ánimo de seguir adelante. Yo no me siento fuera de la iglesia, yo siento más bien a varios cabezas fuera de mi iglesia. Y eso me atemorizaba, pero al ver a sacerdotes como usted íntegros y fieles, entonces yo me siento muy bendecida. Mi pregunta es, el misal romano está cambiando, y para el 2020 en Italia por lo menos ya se va a realizar las misas nuevas. ¿Qué debemos hacer, padre? Porque hay muchos cambios, y esos cambios no sé si sean válidas las misas. Y mi otra pregunta es, Papa Francisco, no sé si verlo como papa. Reconozco a Benedicto y no quiero ser una hija renegada, ¿no? Pero también no me siento feliz con él. Sí. Bueno, en cuanto a lo primero, sí carezco de más información. Si ahorita yo no detecto un cambio en la misa inminente, que podría ser una sorpresa en cualquier momento, ¿verdad? Pero obviamente en el momento en que se deformara algún elemento esencial de la misa, es un atentado gravísimo, y como yo les decía, ahí está el límite. Esa parte sí no se acepta, ¿verdad? Digo, pongo un ejemplo, ¿no? Si dijeran, en lugar de con vino vamos a consagrar con tequila, como alguien sugirió en el pasado, no se puede. Y así sea como sea, no se puede, ¿verdad? Y entonces acudimos nuevamente a la teología. Otra vez, una cosa, por ejemplo, el Vaticano tiene todos sus órganos de gobierno, las congregaciones, consejos, etcétera, pero hay que ver que esto tiene valor, tiene un cierto valor, pero no es un valor definitivo, porque
lo que tiene valor definitivo es la fe. Entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe, si está en sintonía con el magisterio de la Iglesia, etcétera, si nos está diciendo la verdadera fe, tiene autoridad. Todo lo demás es disciplinar, y en lo disciplinar se puede equivocar tranquilamente la Iglesia, ¿verdad? Entonces, claro, no es prudente decir se va a equivocar, no es prudente, pero sí saber que eso no nos obliga como un acto de fe. Es una decisión disciplinar. Es como el poder que tiene un obispo, tiene un poder disciplinar y puede decir esto es así, puede ser así, pero no afecta a la fe. ¿Sí me explico? O sea, si a mí me dicen te ordeno que no creas en la Eucaristía, no hay competencia sobre eso. Yo sigo creyendo en la Eucaristía y no pasa nada, ¿sí? O sea, lo disciplinar no afecta a la fe, no tiene potestad sobre la fe. Entonces, y la fe solamente se tiene potestad en materia de fe y costumbres. Y ojo, lo que hemos dicho aquí afecta directamente a la fe y las costumbres. Por eso decimos que es una debacle un poquito, o una situación muy confusa. ¿Por qué? Porque afecta a las costumbres. Fíjense bien, por eso se habla de una situación muy difícil en la Iglesia, porque está afectando a la salvación de millones de personas. Cuando se habla del celibato, se está hablando de la vida y salvación de los sacerdotes. Cuando se habla de Amoris Laetitia, se está hablando de la vida y salvación de millones de matrimonios, ¿sí? Y cuando se habla de comulgar sin estar en estado de gracia, se está hablando de la salvación de millones de personas. Entonces, la Iglesia tiene potestad infalible solamente en materia de fe y de costumbres. Una vez que una materia de fe está definida, nadie, subrayado, nadie puede cambiarla. Nadie. Ese es el sentido del anatema. Entonces, cuando se dice, el Concilio de Trento dice que el vínculo del matrimonio es indisoluble y que ni siquiera por la traición de un cónyuge se puede decir que ya feneció ese vínculo, que ya se destruyó, y dice, y si alguien dice lo contrario, sea anatema, está fuera de la Iglesia. Entonces es materia de fe y al mismo tiempo de costumbres, en cuanto que te lleva a la salvación. La Iglesia te está indicando el camino de la salvación, y si alguien dice lo contrario, por eso sea anatema, sea excluido de la Iglesia, porque te está llevando al camino de la condenación, ¿sí? Entonces, todo aquello que se habla de la homosexualidad, de los matrimonios que vueltos a casar y del celibato que se haría un desorden, afecta a la salvación. Por eso digo, sería una destrucción de la salvación de muchas gentes, ¿verdad? Y destrucción de la fe. Entonces no es que sea algo inocuo, sencillo, es algo grave, ¿verdad? Sí. No sé si más o menos respondí, ¿verdad? Bien. Está la otra pregunta, que es un tema complejísimo, a ver si ahorita vuelve a salir. Sí. Sí, padre. ¿Dónde está? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Padre, considero que todo esto que está pasando actualmente al interior de la Iglesia Católica, al exterior, e inclusive a nivel social, en relación pues a lo que ahorita está penetrando mucho la ideología de género, que su objetivo pues es descomponer la esencia de la naturaleza humana que Dios nos dio. Bueno, se inscribe dentro del ataque mundial a la Iglesia Católica, que viene desde que la Iglesia es Iglesia. Las primeras persecuciones, en fin, sería largo. Y yo me encuentro en la explicación que nos la da, me parece a mí, Su Santidad León XIII, en la encíclica Humanum Genus, donde habla de la masonería, en fin, todo lo que pretende la masonería, y también los que hemos pues leído un poco sobre la historia de los ataques a la Iglesia, pues se conoce y se sabe que hay planes para penetrar a la Iglesia, y que suceda lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces yo recomendaría, perdón padre, la lectura de la encíclica Humanum Genus de Su Santidad León XIII. Sí.
Gracias, yo creo que estamos muy de acuerdo que todo esto obedece, ojo, obedece a como una cierta infiltración en la iglesia de estas ideologías, de estos modos de pensar y de estos grupos que son contrarios a la iglesia. Simplemente se señala, para que no se quede lugar a dudas, que hacia el año, me parece que es el 86, 83, no recuerdo bien, el cardenal prefecto de la Congregación para la Fe, cardenal Ratzinger, sacó un breve texto en el que dice: les recuerdo a todos los católicos que cualquiera que se inscribe a una logia masónica u a otra sociedad secreta quede excomulgado. Y eso está vigente, nadie lo ha cambiado, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de estos antagonismos que hay, ¿verdad? No deseados por la iglesia, porque la iglesia quisiera que todos pudieran llegar al evangelio, ¿verdad? Sí, vamos acelerando porque el tiempo se nos acaba, sí. Padre, muchas gracias por aclararnos todas estas dudas y por esta plática. Yo quería preguntarle, Padre, con respecto, sabemos que la infalibilidad del Papa obviamente tiene que ver mucho con cuando él habla ex cátedra, ¿no? Pero por otro lado hay una corriente que afirma que el Espíritu Santo fue el que eligió a este Papa y que por lo mismo esa es la línea que debemos de seguir todos. Sin embargo, pues cuántos antipapas ha habido en el transcurso de la historia. Incluso aclárenos si sí ha sido excomulgado un papa o no. El Papa Honorio, tengo entendido. Ah, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ok. En su momento, sí. Bueno, en la historia ha habido... Y la otra pregunta que quisiera hacerle es por qué hoy afirma el Papa Francisco, y lo ha afirmado varias veces, que todos somos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios o solo los bautizados? Gracias, Padre. Habría muchas preguntas y qué bueno que se aclaren así, ¿verdad? Primero, les decía que es un tema muy delicado, muy complejo, esto del ministerio petrino. Merecería toda una otra conferencia, porque es el ministerio petrino. Hay exageraciones, como ustedes han escuchado a veces, la papolatría y cosas de ese tipo, ¿no? Exageraciones que se daban en el pasado. O sea, el Papa es infalible en todo, ¿no? El Vaticano I, el concilio, vino a decir: a ver, de todo lo que ustedes dicen que es infalible, no, nada más en materia de fe y costumbres, solo ahí es infalible. Y la infalibilidad que él puede tener se refiere a una materia que no ha sido definida, porque si hay una materia definida, la misión del Papa es confirmar en la fe y custodiar la fe, no alterarla. No es un poder discrecional de decir: a mí me gustó esto y lo hago ahorita y lo que diga el Papa eso es. No, sino atender a lo que se recibe de la tradición apostólica. O sea, hay una norma de fe. Entonces es un discernimiento que hace el Papa para ver esta norma de fe, ¿verdad? Quiero poner como un ejemplo muy lejano, ¿verdad? Como si la Suprema Corte de Justicia... así se ha dado los abusos, ¿verdad?, de emitir leyes que no tienen ningún fundamento, como esta de los homosexuales, no tienen ninguna jurisdicción antes, la inventaron, ¿verdad? Pero bueno, dejemos el asunto. La Suprema Corte tendría que atenerse a todo el espíritu de la ley y a la mente de la ley y a todo lo que ha sido una legislación previa anterior para decir, o sea, no tiene la discrecionalidad de decir: esto me gustó, esto no me gustó y lo hago así, lo hago así. Entonces el Papa se dice de esta manera que me parece hermosa. El Papa no está por encima de la palabra de Dios, sino es su servidor, es custodio, ¿verdad? Entonces no puede traicionar. Es el ejemplo que puso San Juan Pablo II. A lo mejor voy a exagerar, que él dijera: yo quiero tanto a las mujeres que quisiera que fueran sacerdotes, pero no me corresponde. No está en mi mano, yo no soy el dueño de la iglesia, el dueño es Jesús, y Jesús puso determinadas formas de vivir en la iglesia y eso no está, entonces no depende de mí. Entonces no es un poder discrecional. Entonces, ahora, la elección del Espíritu Santo es todo un tema grandote que habría que ver, ¿verdad? Porque si no caeríamos en decir: a mí me eligió el Espíritu Santo directísimamente, así directísimamente. Bueno, hay la gracia, hay la aceptación de la gracia y hay muchas circunstancias, pero todos estamos de acuerdo en decir: si yo llegara a ser sacerdote y si alguien llegó a ser obispo y papa,
no es porque fuéramos los mejores. Jamás vamos a decir eso porque no es realidad. Dios no te dice, tú te digo porque eres el mejor. Y tampoco podemos achacarle al Espíritu Santo si hay obras humanas que influyen en una elección. Eso es muy claro a lo largo de la historia. La elección es un acto humano y, como dicen, la elección del colegio cardenalicio no está cubierto por la infalibilidad, ¿verdad? Entonces, dicho de otra manera, lo voy a voltear, por eso decía que es todo un tema, es un tema complejo, pero lo voy a voltear de esta manera muy sencilla. Ustedes saben cuántos sucesores de Pedro hay, cuántos papas ha habido. Más o menos la tercera parte han sido canonizados. Yo les pregunto, ¿por qué no canonizan en grupo a todos? ¿Por qué no uno dice, soy papa y en este momento apenas me muero ya me canonizan, ya está, dejo hecho el decreto? ¿Por qué no? Porque el papa puede ser santo, pero también puede no ser santo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y todos muy contentos, pero pasa un segundo y Pedro le dice a Jesús, Señor, sería bueno que no fueras a Jerusalén. Apártate de mí, Satanás. O sea, está ahí un poquito las dos cosas, ¿verdad? Entonces, no en automático hay la santificación. O sea, lo quiero decir de otra manera. Si a alguien le toca ser papa, tiene que ganarse su salvación. Y no está ganada de antemano. Tiene que ganársela, tiene que ser fiel, no tiene que traicionar. Se le va a juzgar por haber custodiado bien o mal el ministerio petrino. Entonces, el padre Fortea por ahí tiene algún video con el cual no estoy de acuerdo, donde prácticamente dice, el Papa no, es imposible que pueda fallar. No, la infalibilidad no se refiere a su actitud suya personal, se puede condenar. Entonces, no podemos en automático decir todo esto funciona así. Otra cosa es que otra vez, cuando habla ex cátedra, que es rarísimo, y además en materia de fe y costumbres que no está definido. Si está definido y va contra algo ya definido, solito se excomulgaría, ¿verdad? Bueno, el tema es muy amplio, perdón que no lo extiendo muchísimo porque es muy amplio, merece toda otra plática versando sobre el ministerio petrino, cómo lo instituyó Jesús y cómo se puede vivir o no vivir. Perdón, Bien. padre, ¿le parece si para respetar el tiempo de todos dedicamos las últimas 3 preguntas para ir aterrizando, agilizar esto? Sí. A ver, sí. De los antipapas, es simplemente un antipapa es alguien que ha sido elegido ilegítimamente, ¿verdad? Por lo tanto no tiene ningún derecho como papa. El Papa Honorio, hasta donde yo entiendo, es una cuestión de historia de la iglesia, sí, lo excomulgaron después, sí, por su doctrina, ¿verdad? Pero es de especialistas de historia de la iglesia, lo podemos todo profundizar, sí. Bueno, eso sí, otra vez, no estoy tan versado en el punto. Si te refieres al Papa Honorio. Ya, sí, es muy simple y muy sencillo. Yo lo digo así, lo digo a la gente, lo he predicado muchas veces, que la gente dice, todos somos hijos de Dios, es un error. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, es correcto, y comienzas a ser hijo de Dios cuando te bautizas. Es vida sobrenatural, no es por creación. Entonces es el sacramento el que te da el ser hijo de Dios. Es teología simple y de la más simple. Bien, sí. Buenas noches, padre. Vamos abreviando para ver si caben otras. Mi pregunta yo creo que ya la contestó, padre, pero nada más comentarle que las personas de la tercera edad, sobre todo, y los que tuvimos alguna formación firme, es muy difícil para muchos de ellos, no es mi caso, el creer que el Santo Padre jamás se equivoca, que lo que sale de su boca es casi palabra de Dios. Entonces, yo tengo un grupo de oración y verdaderamente es difícil que las personas entiendan la diferencia que usted acaba de explicar ahorita extraordinariamente. Eso era todo, padre, hacer el comentario, porque sí es muy difícil que entiendan la diferencia.
Me hubiera gustado que esta pregunta se la hubieran hecho a San Juan Pablo II o a cualquier papa y les hubiera dicho, no todo lo que yo hablo es ex cátedra, es muy simple, es muy ocasionalmente, incluso se llama magisterio solemne, solamente cuando solemnemente se ejerce ese magisterio, que es ocasionalmente, ocasionalmente. Si yo ahorita diría así de acordarme, la Inmaculada Concepción, la Asunción, y yo también propugno por ordinatio sacerdotalis, pero fuera de eso, para que se imaginen qué tan raro es, ¿verdad? Sí. Buenas noches, padre. Sí. ¿Quién? Buenas noches. Sí. Como el resultado de esta reunión, hace un momento una persona preguntó, ¿tenemos que hacer un ejército? Y esa pregunta no se contestó. Pero yo propondría, vemos que los muchos problemas que se tienen actualmente en la iglesia, se empezó la plática diciendo los poderes fáticos que nos han llevado a la indiferencia. Si en este caso ya los tenemos identificados, creo yo que hay que manifestarlos claramente cuáles son y cómo nos han estado llevando a la indiferencia. Ese sería algo que nos llevaríamos y que podíamos trabajar posteriormente. La otra, o sea, actos o hechos muy específicos y que no se quede esto en pues cada quien en su misión, cada quien en su relación especial con Dios. Creo que podría hacer otra cosa. Ya en el pasado, usted sabe, se intentó algún grupo, no se concretó en él un resultado firme. Entonces la otra persona decía leer el documento donde está hablando de los masones. Yo creo que si se puntualizara, a ver, estos son los poderes fáticos, como se pronuncia, que nos están llevando a la indiferencia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ponernos a analizar, a estudiar estos documentos, vamos a estudiar el catecismo, acciones concretas que nos lleven. Yo veo muy difícil, por ejemplo, relacionarnos entre todos los que estamos aquí en el grupo, como decía el anterior arzobispo, ¿no? Vamos a hacer que los jóvenes del Pedregal se relacionen con los jóvenes de Iztapalapa. Pues claro que nunca va a ser eso. Una persona de un barrio de Iztapalapa no se va a relacionar con una del Pedregal, ni lo va a ayudar el del Pedregal. O sea, eso es una realidad de nuestra cultura. Entonces, yo propongo eso. Si ya tenemos bien definidos, mira, estos son los que nos están llevando a la indiferencia, por esto y esto, ¿qué acciones podemos tomar? Esta y esta. Sí. Bueno, yo tomo pie para esto porque nos estamos acercando al final, precisamente para decir qué líneas de acción podemos realizar. Pues yo les diría, tienen ustedes a la mano, me imagino, papel y pluma, el que guste poner una sugerencia, una evaluación, lo que sugiere, y sobre todo tomar nuestros datos, si no los tomaron, bueno, los tienen en el flyer un poquito, para que entremos en comunicación y sí se pueda hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Darle un poquito de seguimiento a estos temas, puesto que son muy amplios, habría que ampliarlos muchísimo, ¿verdad? Y tener, como me están diciendo ahorita, alguna acción un poquito más estructural, ¿verdad? Yo diría, esto que se dice de los poderes fácticos y todo esto, darles así como que cuáles son y todo esto, sería como darles todo ya hecho. Yo apuesto más por una formación más profunda, de tal manera que después el laico pueda ser líder y pueda organizarse, y ustedes mismos pueden organizarse y atraer hacia sí mismos los instrumentos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra función? Iluminar, promover, ser factor un poquito de solidez doctrinal, pero definitivamente el papel de cada uno de ustedes tiene que ser de liderazgo, no puede ser de pasividad, ¿verdad? Entonces, para mí me parece,
sí tomo la sugerencia que hagamos algo, vamos a tomarnos un poco de tiempo en el equipo para ver qué se hace, pero les pido a todos que dejen sus datos, que escriban sus sugerencias al correo electrónico o con la papeleta y estemos en comunicación. Sí. Lucila Gualbella, a sus órdenes. Recientemente, bueno, hace 2 años, un grupo de personas empezaron a estudiar lo que era la ideología empezamos a estudiar lo que era la ideología de equidad y género. Ahí está la respuesta a todas estas preguntas que uno tiene, y fuimos de veras dedicando casi 24 horas día con día a eso. Empezamos a tratar de concientizar a la gente, inclusive recientemente se hizo un curso en, ¿cómo se llama? La Arquidiócesis de Durango. Y bueno, tú empiezas a ver cómo el auditorio lleno y la gente se empieza a derretir en el asiento, empieza a palidecer y al final todo el mundo quiere preguntar y quedan muy alterados. ¿Cómo fue que resolvimos esto? Pues empezamos un proceso, digamos, alterno de conversión personal. Yo pienso y doy testimonio de ello que esa es la solución a todas las cosas, tener un encuentro personal, cada uno con nuestro Señor, acudir al Santísimo, o sea, son cosas de fe que no hacemos, acudir a misa diaria, acudir, bueno, ya tomamos un curso de liturgia, ya necesitamos y agradeceríamos un curso de formación profunda de los dogmas, de la patrística, y bueno, tiene que ser rápido. Pero finalmente estaba yo recordando este pasaje del Evangelio donde están los discípulos en una tormenta. Nosotros estamos realmente en una tormenta. Cuando nosotros empezamos a decir, como pues el Padre está resaltando ciertos hechos, y nosotros que conocemos las leyes, que conocemos al gobierno o a los gobiernos y el orden mundial y todo eso, bueno, la gente queda alterada. Estamos en una tormenta. ¿Qué es lo que hace Jesucristo en esa tormenta? Cristo está vivo, está real, está aquí y está entre nosotros. Entonces lo que hacemos es decir y reconocer: Señor, te necesito, estoy angustiado, estoy asustado, tengo familiares, tengo hijos en mi México, ¿qué está pasando? Y esa es la forma en la que uno empieza esa verdadera transformación, el rezo y la meditación del Santo Rosario. Aquí hay una enorme tentación. Nosotros, insisto, nos dedicamos mucho tiempo y ya tenemos la estructura y creo que vale la pena que se las demos tal cual. Pero la tentación es estar en nuestras fuerzas. Si no entendemos que en la tormenta nosotros no estamos en nuestras fuerzas, sino estamos en las manos de Dios, y acaba de pasar el lunes pasado la Inmaculada Concepción, que ahí en las homilías los sacerdotes, ¿qué fue lo que dijeron? Jesús, en ti confío. Rezamos la coronilla de la misericordia. Entonces tenemos nosotros que convertirnos y transformarnos en hombres de oración. Es la única solución, la única respuesta, y Dios, ponerle a Dios todo en sus manos y humanamente hacer lo necesario para verdaderamente volvernos a convertir. Estamos estudiando desde el catecismo del Padre Ripalda hasta ya el catecismo más amplio. Entonces, bueno, se los quería compartir porque de veras lo tomamos todo así como lo está diciendo. Yo creo que está correcto todas estas ideas. Aprovecharemos su experiencia, ojalá se acerque aquí un poquito con los que han organizado. Vamos terminando el evento. Ahorita damos la palabra, simplemente que por favor, ahorita terminando, después de la oración, hay un poquito, unos minutos, pero sí les rogaría que nadie deje de dejar sus datos para que los podamos seguir contactando, ¿verdad? Se lleven nuestros datos también, y pues que sí vayamos estando un poquito más así. Sí, Alberto. Sí, padre, 3 cosas rápidamente. Lo primero, agradecer la conferencia, como alguien mencionaba, es muy valiente de su parte. Ya hay varios que por predicar la doctrina pues les han cortado la cabeza o los han amenazado con cortársela. Entonces, muchas gracias por esa valentía. En segundo lugar, nada más añadiendo a lo que ya contestaba usted a Nieves sobre en algún momento del libro del reporte sobre la fe, el periodista Peter Sewell le pregunta al Papa Benedicto XVI directamente, una de sus muchas preguntas,
un cónclave siempre es inspirado por el Espíritu Santo, y Benedicto XVI le dice, no siempre. A veces es inspirado por el Espíritu Santo, a veces por los hombres y a veces por el enemigo. Es respuesta del Papa en ese... tercero ya es la pregunta concreta. Usted decía al inicio que todo esto nació con las dubia y que eso canónicamente tiene su estructura dentro de la doctrina de la fe. La pregunta es, ¿qué vendría después de las dubias? Porque cuando los cardenales hacen eso, pasó meses. Después se sumaron 3 obispos, después un grupo de 75 académicos, entre ellos sacerdotes, obispos, laicos. Sigue pasando el tiempo y esas dubias están ahí para, creo yo, daño de una mayoría, ¿no? Si bien el grupo, digamos, obstinado en no seguir el Evangelio se va endureciendo, pero también el resto fiel, por así decir, veo que en muchos grupos se va fortaleciendo, o sea, los que realmente se ponen a profundizar. ¿Qué es, según su visión, de lo que podría seguir por delante con esta situación? Si nos pudiera más o menos dar bueno, opinión. En primer lugar, el agradecimiento que me hacen por ser valiente, pues se los agradezco, pero no soy tan valiente porque más bien le tengo temor a Dios, ¿verdad? Entonces, el que tiene un poquito de inteligencia dice, ¿a quién le tienes que tener más temor? ¿A Dios o a los hombres? ¿Verdad? Entonces, creo que va por ahí, y además porque hemos llegado a una situación límite en la cual realmente a mí al menos no me dejan otra opción más que reafirmar la fe, y de ahí no nos podemos mover. Lo que es materia de fe es inamovible, innegociable en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia, así subrayado lo que acabamos de decir, ¿no? Y el segundo punto tiene un poquito que ver con esto, ¿verdad? Lo de las dubias. A mí me parece que lo que los cardenales plantean es para responderse con la doctrina de siempre. Y a eso se han sumado miles de otros cuestionamientos, y fácticamente, eso es lo que quiero decir, fácticamente, no doctrinalmente, sino fácticamente no se ha respondido, cuando realmente tienen una respuesta. Si no se ha respondido es porque no se quiere decir la respuesta, que es la doctrina de la Iglesia. No tiene otra respuesta esas dudas, es la doctrina de la Iglesia. Entonces, callar en que no haya llegado eso por un canal, pues sí es un gran vacío, una gran laguna, pero únicamente se puede llenar con la doctrina de siempre de la Iglesia. Alguien me diría, y eso lo quiero señalar, hay teólogos como que se acomodan a muchas cosas, ¿verdad? Y que hacen teorías muy fuera de la Iglesia, y entonces inventan cosas como esta del discernimiento, ¿verdad? Llegando al discernimiento se podría llegar a otra cosa. No se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve el futuro? Es una pregunta que habría que preguntársela a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero creo que lo que nos corresponde es, como San Juan Pablo II, morirnos en la raya hasta el último día, propugnando la doctrina, y en lo que depende de nosotros, que seamos fieles, como lo dijo San Juan Pablo II, que seamos fieles. ¿Qué irá a pasar después? Yo me pondría ahorita en los zapatos del Papa San Juan Pablo II, cuando el 1 de abril, él fallece el 2 de abril, hubiera dicho, ¿y qué va a pasar después en la Iglesia? Creo que con lo que decía San Pablo, me interesa dar buenas cuentas hasta donde Dios me llama, y después no sabría. Veo una gran confusión, pero que nos podemos agarrar de San Juan Pablo II, del Catecismo de la Iglesia Católica, como expresión de la fe de 2000 años, ¿verdad? Y obviamente ahorita no menciono todos, pero está todo el magisterio de la Iglesia, está Santo Tomás de Aquino, que nos pueden iluminar ampliamente. Y lo demás, pues creo que irá sucediendo. A mí en lo personal es una mera intuición de que va a haber algún cambio rápidamente, o para un lado o para otro, pero la situación actual creo que no es sostenible. Creo que esto va a cambiar drásticamente. Dios quiera que sea para positivo, ¿verdad?
Bueno, si gustan, vamos a hacer la oración y, bueno, pero muy breve, por favor, porque hacemos la oración y después hay oportunidad de contactarnos aquí brevemente. Sí, Padre, también buenas noches a todos. Se habló del humo de Satanás y eso lo dijo un papa que había entrado a la iglesia y ha entrado, por supuesto, al Vaticano. Entonces eso a mí me hace pensar que personas no gratas para la iglesia y para la fe están infiltradas ahí. Entonces sé que hay masonería eclesial. También, no porque yo lo diga, hay santos canonizados que han dicho que ha habido incluso obispos que se han condenado. Entonces, eso no es cuestión de que uno lo invente. Lo que sí, respecto a esto, pues yo creo que hay una gran responsabilidad de formarse y de informarse correctamente en la fe. Y bueno, pues usted me está diciendo, me está asintiendo con la cabeza que sí, que es correcto lo que estoy diciendo. Entonces, pues esto para mí sería un punto fundamental, no porque sea obispo, sea quien sea, de purpurado, rojo o blanco, tiene que ser una persona infalible. Puede ser también de esos infiltrados que han entrado para destruir a la iglesia y que no son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que han dicho no, es que el Papa no, y he escuchado por ahí algún sacerdote que dijo yo con el Papa, y yo dije, bueno, viendo la historia de la iglesia, yo no me atrevo a decir eso. ¿Por qué? Porque estoy viendo también ahorita que hay cosas que no son congruentes con la fe, y pues como dijo el Señor, el que esté conmigo, ese se salvará. Entonces yo le apuesto a Cristo. Sí, exactamente. El decir estoy con el Papa es estoy con el Papa cuando el Papa está con Cristo. Muy sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro estaba con Cristo. Estoy con el Papa si no hay algo contrario a eso, ¿verdad? Entonces sí, estoy hasta la muerte con el Papa porque me está representando a Cristo, ¿verdad? Sí. Y desde luego el otro pues no es teológico, nadie es infalible, y el humo de Satanás ha entrado desde que entró Judas Iscariote, ¿verdad? Entonces es una lucha eterna, cada uno su papel. Vamos a hacer la oración final. Yo había dicho que si había algún sacerdote por aquí lo iba a invitar a hacer la oración final, pero no lo hubo. Estuvo el Padre Honorio, pero se retiró, entonces me toca. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don de tu gracia redentora, por el don de la Virgen Santísima como nuestra Madre, por el don de la evangelización y por el don de la fidelidad de todos los mártires en la Iglesia y de todos aquellos que han querido llevar fielmente tu santo Evangelio como San Juan Pablo II. Te pedimos por cada uno de nosotros, por aquellos que están en la persecución, por aquellos que están sufriendo a causa de la verdad de Cristo. Te pedimos los fortalezcas y nos confirmes en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de dar la bendición, lo que yo les decía, dejen sus datos, etcétera, y ojalá podamos hacer equipo, no nos dejen todo a unos cuantos, porque luego no podemos y se van estas cosas al infinito, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios los bendiga a todos. Gracias. Se les invita a todos los presentes